partir con esta presentación, que son algunas consideraciones para el cumplimiento de la normativa. Ya no vamos a entrar en la parte legal propiamente tal, porque eso ya fue abordado, ¿cierto? Sino que más bien en lo práctico. Ahí está la página, declaracionjurada.cl. Según tengo entendido, va a tener alguna actualización, porque bueno, es un sistema bastante robusto, entró en vigencia el año 2016 la norma, el primer apretón fuerte a nivel de administración del Estado fue el año, bueno, finales del 2016 con una elección municipal, pero el 2017 la gran mayoría de los que somos sujetos obligados desde el inicio de la norma nos tocó hacer nuestra primera DIP. Entonces entiendo que va a sufrir ciertas actualizaciones, pero hoy por hoy, si ustedes ingresan, esto es lo que se van a encontrar en la página de declaración jurada. Además, cumple el rol de administrar o de propiciar el ingreso de las DIP de manera casi transversal. ¿Qué quiero decir con esto? La ley 20.880 tiene un capítulo, ¿cierto? Un primer capítulo, un artículo 4, que señala a todas las personas que deben declarar. Valeria las detalló muy bien. Pero también tiene un capítulo tercero, que establece a otros declarantes que corresponden a otras entidades y a otros fiscalizadores, por ejemplo, los parlamentarios, o los jueces, la gente del Ministerio Público, etcétera. Ya, la gran mayoría de las entidades también ocupan este sistema, obviamente con las limitantes correspondientes, que si no es fiscalizado por Contraloría, yo y mi equipo no tenemos acceso, ellos tienen sus propios accesos, porque tienen, insisto, sus propios fiscalizadores, pero eso generó también un ahorro importante para la administración del Estado. En el fondo, si hay 8 fiscalizadores de declaraciones juradas, no hay 8 sistemas. Hay 2, el de Contraloría y el del Poder Judicial, que ellos hicieron algo aparte. ¿Ya? En concreto, ¿qué van a necesitar para declarar? 2 cosas. La clave única, ¿cierto? Esto lo empezamos a decir el año 2016 porque era tema. No todo el mundo tenía clave única. Luego vino la pandemia, todos tenemos clave única, así que ya no es tema. Pero, lo mencionó también Valeria, hay una situación muy relevante en relación al perfilamiento. ¿Ya? Es decir, el administrador DIP es el encargado de perfilar a cada persona. Si alguna de las 2 condiciones no se cumple, yo no tengo clave única o no estoy perfilado, no voy a poder ingresar. Voy a pasar por esta página, va a entender que mi clave única es correcta y me va a dar un mensaje de que estoy fuera en el fondo del sistema. ¿Ya? Por eso es importante conocer a nivel interno quién es el administrador DIP de la entidad en la cual yo estoy. Generalmente, como ya lo decía, es alguien que se desempeña en el ámbito de las personas y con esa persona poder coordinarlo. ¿Ya? Esto se lo puedo contar casi a nivel anecdótico, no voy a hacer muchas anécdotas porque me juramenté que este año no me paso en el tiempo, que es uno de los problemas habituales en mis presentaciones. Pero a veces nosotros intercambiamos información con los servicios. Le decimos, por favor, indíqueme quiénes son los sujetos obligados por, no sé, por labores de fiscalización. Y nos mandan una lista de 20 personas. Nosotros, como no somos tan malos, ¿cierto? Antes del oficio enviamos un correo electrónico. Quizá a más de alguno le ha llegado un correo electrónico y se sabe que usted se equivocó en este monto o no hizo esta declaración. Generamos una instancia administrativa previa que busca también ahorrar recursos y ser, en el fondo, también un poco más comprensivos con el declarante, que finalmente es nuestro fiscalizado. Entonces, muchas veces los servicios nos dan esta lista de 20 personas que caen en la categoría. Les mandamos el correo y luego las personas nos dicen no puedo declarar. Es decir, el servicio nos informa 20 personas, pero no las tiene cargadas en el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, eso, problema, por cierto, superable fácilmente, muchas veces terminan dependiendo del sujeto. Y ahí también es muy relevante. La ley señala en su artículo 9 cuáles son las obligaciones del jefe de servicio, las responsabilidades del jefe de servicio, pero nunca perder de vista que la declaración de interés y patrimonio es una responsabilidad individual de cada declarante. ¿Tiene el jefe de servicio que hacer algunas cosas? ¿Tiene que recordarme que debo hacer la DIP? Sí. ¿Tiene que enviar la Contraloría? También. Pero si yo no cumplo, la responsabilidad final es mía, ¿ya? Y eso también es muy relevante y guarda relación con lo que señalaba Valeria del cese. Es decir, yo ceso, pero todavía tengo algunas responsabilidades con el Estado. O en este caso con el cargo que desempeñé. ¿Ya? Se van a dar cuenta, y incluí esta lámina, porque al principio, la primera vez que ustedes se conecten en el año a la declaración, a la página de declaración jurada, que quizás para ustedes es una sola vez al año, pero como yo trabajo con esto, me tengo que conectar varias veces al día incluso, pero la primera vez que ustedes se conecten en el año, el sistema les va a generar esta pantalla donde de alguna manera los va a obligar a confirmar o ingresar sus datos de contacto. ¿Ya? ¿Por qué lo incluyo? Porque
mucha gente incluye esto para hacer hincapié en la relevancia de incluir un dato personal. Y lo enlazo con lo que les acabo de decir, un correo personal. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo pongo mi correo del trabajo, entendiendo que esto es una obligación asociada al cargo que yo desempeño, ya el día de mañana, si yo me cambio de trabajo, cualquier respaldo que yo tenga donde decía que yo hice mi DIP 2021, 2022, 2023, que son los respaldos que a mí habitualmente me llega un aviso cuando yo hago mi declaración y un segundo aviso cuando esa declaración es derivada al ente fiscalizador, ¿cierto? Cualquier respaldo que yo tenga lo voy a perder al momento que yo pierda el acceso a ese correo. Por eso, la recomendación, porque aquí la libertad es amplia, ¿cierto?, en cuanto a las decisiones que uno toma como declarante, es que pongan un correo electrónico personal. En el particular, yo lo hago así. Cosa que, insisto, si el día de mañana yo quizás voy a seguir siendo sujeto obligado, pero cambié del Ministerio A al Ministerio B, no perder esa información, ¿ya? Y a la vez, si por ejemplo me faltó mi declaración de cese, recibir ese correo. Si yo tengo cargado mi correo del trabajo, al cual ya no tengo acceso, vamos a mandar el correo, la persona no lo va a ver y puede terminar en un oficio, lo que obviamente ya conlleva otros plazos y puede ser más complicado. ¿Ya? Bueno, cómo iniciar la DIP, todo esto de alguna manera lo vamos a ver de nuevo cuando ya estemos en terreno derecho del formulario propiamente tal, pero para que vayan viendo lo que se van a encontrar, ¿cierto? El sistema me va a ofrecer el registrar una nueva declaración, el continuar con una declaración pendiente y el rectificar una declaración, ¿ya? Voy a hacer relativamente rápido, como les decía, esta parte para pasar al formulario, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de DIP? Bueno, en la primera pantalla de los datos de la declaración me voy a encontrar con que lo primero que me va a preguntar es, bueno, ¿qué DIP estoy haciendo? Ya, evidentemente, la normativa, lo señaló Valeria, implica, creo 3, ¿cierto? Me habla de la asunción de funciones, de la actualización periódica y del cese, ¿ya? Después se han ido creando otras que en el fondo derivan del desempeño de las funciones, como por ejemplo una rectificación, una actualización o una declaración voluntaria. Obviamente la nueva ley no contempla la actualización por hecho relevante, ¿ya? Tampoco contempla esto básicamente porque antes, como la actualización de las declaraciones era cada 4 años, si algo pasaba en esos 4 años existía como esta posibilidad, pero igual era bien difuso porque decía un hecho relevante, no sé, para alguna gente comprarse una casa puede ser no tan relevante como para otros que para uno comprarse una casa quizás es el gran objetivo de la vida y otra gente tiene muchas propiedades. Entonces la normativa lo resuelve señalando que ahora la actualización es todos los años, de hecho para muchos ahora va a ser 2 veces al año, pero eso deja abierta la ventana para que yo pueda hacer una declaración voluntaria si no soy sujeto obligado, una actualización si así lo requiero, o una rectificación si quizás yo me di cuenta de un error y quiero hacer la corrección antes de que la Contraloría me mande este correo o este oficio diciéndome que me equivoqué, ¿ya? Y adicionalmente, bueno, están las rectificaciones y presentaciones a requerimiento del fiscalizador, que es básicamente cuando nosotros nos comunicamos con algún sujeto obligado para decirle que debe hacer algún cambio o que debe una DIP. Y el cese y asunción simultánea, que es básicamente para evitar que particularmente los cargos de elección popular, que son reelectos, o la gente de alta dirección pública, que puede ser redesignada, tenga que hacer 2 declaraciones. Entonces, es decir, el concejal que empieza un segundo periodo tiene que hacer una declaración de cese por el periodo anterior y una declaración de asunción por el periodo nuevo. Bueno, se creó este tipo de DIP para que pueda hacer solamente una. ¿Por qué? Porque se entiende que él cesa y simultáneamente asume de nuevo, ¿ya? En el caso de los datos personales, ¿qué es lo que se quiere relevar? ¿Cierto? El tema de los bienes del cónyuge conviviente civil lo vamos a ver en tiempo real. Dependiendo del régimen patrimonial, la ley establece distintos niveles de obligación en lo que tiene que ver con el patrimonio del cónyuge conviviente civil. Y la plataforma está parametrizada para, de alguna manera, ir guiando al sujeto, al declarante, en relación al dato que seleccione, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque hay ciertas cosas y aquí nos quedó un poquito invasivo que cuando yo marco, por ejemplo, acá, marco el sí, inmediatamente el sistema me genera una alerta que es una pantalla, una imagen que me va a ocupar la pantalla completa y que muchas veces, esto es bien pedestreado, disculpen, pero
por un tema de configuración le pasa a la gente que no ve el botón de cerrar. De repente, si la configuración de la pantalla, por ejemplo, está los iconos muy grandes, puede ser que al aparecerle esta imagen terminen no viendo. Básicamente aquí lo que les está diciendo el sistema es que cuando ustedes seleccionen, por ejemplo, que van a declarar el patrimonio de su cónyuge o conviviente civil, insisto, ya sea voluntariamente o por estar en uno de los regímenes patrimoniales que los obliga, la forma en la cual tienen que hacerlo. Básicamente les está diciendo que a mano derecha arriba de la pantalla les va a aparecer el botón para acceder a la declaración de las personas relacionadas y que ahí le va a decir que tienen que seleccionar a un declarante. ¿Ya? Esto es básicamente, ¿por qué puede haber más de uno? ¿Cierto? Uno no puede tener dos cónyuges o dos convivientes civiles. Esto es básicamente porque también existe la obligación, ¿cierto?, de declarar los bienes de los hijos sujetos a patria potestad, cuando uno los administre, o de las personas sujetas a tutela o curatela. Por eso pueden haber 3, 4 o 5 personas. De hecho, en la imagen ahí lo ven. ¿Ya? También para que tengan una opción de que abajo, a la derecha, está el botón cerrar. Finalmente, ¿cuál es la estructura general con la que ustedes se van a encontrar de manera transversal al ingresar a cualquier sección? Insisto, esto lo vamos a ir viendo un poco más en detalle, pero siempre la estructura que establece el formulario es que yo voy a tener que primero seleccionar si tengo o no tengo algo. Es decir, en cualquiera de todas estas hipótesis, ¿cierto? Bienes inmuebles, por ejemplo, en Chile, yo puedo decir que tengo. Desde el momento en que yo digo que tengo, se me van a habilitar los 3 botones que son declarar, editar y eliminar. Obviamente, casi se explica solo. Declarar es para generar un nuevo registro, editar es para modificar un registro existente y eliminar es para borrarlo. ¿Ya? En el caso de que yo esté en la... y que probablemente les va a ocurrir transversalmente a lo largo del formulario, es que hay alguna de las cosas que existe obligación de declarar que yo no tengo, simplemente debo marcar no tiene. ¿Ya? Lo que no puede quedar, y lo van a ver más adelante, son espacios en blanco. La última flecha que van a ver es relevante porque nos ha pasado que a veces la gente dice, no me deja mandar mi declaración y no entiendo por qué. ¿Ya? Independiente que hay una pantalla al final que explica y que nos señala el por qué puede ser eso, muchas veces el problema está relacionado con el scroll, con lo que ustedes ven ahí a mano derecha, que es básicamente la barrita, y que hay más contenido que el que yo estoy viendo a priori. Es decir, yo veo 2 cosas como los vehículos y las aeronaves, pero más abajo están los otros bienes registrables. Y a veces la gente, por no hacer el scroll, se queda en el fondo un poco en el camino y termina con una declaración que no puede enviar. Ojo, los errores que son bloqueantes impiden el correcto envío de la declaración. ¿Ya? Y en términos generales, aquí ya no es tan transversal, pero me voy a encontrar con una pantalla de estas características. Cada vez que yo ingrese a uno de los campos, que yo ponga que tengo algo y que ponga a declarar, me voy a encontrar con una pantalla de estas características. Ya quise relevar esta porque tanto la pantalla de bienes inmuebles como la pantalla de participación en sociedades tiene pestañas adicionales que no se habilitan inmediatamente, ¿ya? Entonces, ahí es importante tener en consideración que, bueno, el sistema les va a marcar en rojo todos los datos que son obligatorios, perdón, con esa marca entre paréntesis les va a marcar todos los datos que son obligatorios y les va a señalar además en rojo todos aquellos que son reservados. Ya ese reservados evidentemente no quiere decir que ustedes pongan reservado, que ha ocurrido, sino que tiene que ver con el hecho de que si su declaración se publica, ¿cierto? Ese dato no se va a publicar, y si su declaración, por estar sujeta a transparencia pasiva, eventualmente alguien pide una copia, tampoco ese dato se va a entregar, ¿ya? A lo largo del formulario van a ir viendo siempre aquellos datos que son reservados o que incluso le va a decir reservado si es domicilio. Lo señaló Valeria, es muy relevante. Por ejemplo, si yo tengo propiedades, aquella en la cual vivo, tengo que señalar que es mi domicilio para que el sistema sepa que ese dato debe quedar anonimizado. Ha ocurrido que hay gente que, por, en el fondo, tener ese inconveniente, yo también declaro mi domicilio en los datos personales y ese siempre va a estar reservado. Pero puede ocurrir, ¿cierto?, que si yo no tengo esta precaución, más abajo va a aparecer el domicilio de ese bien inmueble en particular. Entonces es importante tener ese cuidado, ¿ya? Finalmente, de esta primera parte, insisto,
mostrarles cómo es la pantalla. Al final hay una pantalla de confirmación de datos que va a marcar en rojo todo aquello que el sistema me está diciendo que hay un inconveniente. Básicamente son dos los tipos de inconvenientes con los que puede encontrarse, que son que yo puse que tengo algo, ¿cierto? Como en este caso yo puse que tengo vehículos, naves y soy controlador de una entidad, ¿cierto? O sea, tengo una participación que me permite ser controlador de una empresa, pero no ingresé nada o el dato está incompleto, ¿ya? Esa es una de las posibilidades y esto a mí me va a impedir avanzar, ¿ya? La otra posibilidad, ¿cierto? Es que yo no seleccioné si tengo o no tengo, ¿ya? Yo siempre debo decir, lo primero que debo decir para cada uno de los ítems obligatorios, si tengo o no tengo alguna de esas cosas, ¿ya? Bueno, eso, muchas gracias por venir. No, ahora pasamos a la segunda parte, en la cual vamos a ir a navegar el sistema. No sé, vamos a esperar si aquí me ayudan los muchachos a pasar. Ya, ahora sí ya estamos en tiempo real. Ya. Bueno, esta es la plataforma, como les mencionaba. Ustedes la pueden navegar, ¿ya? Dos cosas importantes que de alguna manera se complementan con lo que señalaba Valeria. Las declaraciones que deben ser publicadas, yo las puedo encontrar en este link de transparencia activa. Lo que señala la norma es que los servicios públicos estarán obligados a publicar las declaraciones que le compete, que en general no son muchas, ¿eh? O sea, en el caso de los municipios, el alcalde y los concejales, pero para la gran mayoría de las entidades de los servicios públicos, la única publicable es la del jefe de servicio, ¿ya? Pero de todas maneras, aquí van a encontrar un listado con todas las entidades que corresponde. Se van a dar cuenta también que acá están todos, no solo los fiscalizados por Contraloría, sino que todos aquellos que publican, como Amplitud, Anda Chile, que son partidos políticos, que no son fiscalizados por nosotros, pero que sí están dentro del capítulo tercero de la ley 20.880, ¿ya? Y además, este link a través de Infoprovía, o bien desde el inicio, ¿cierto?, donde se da cumplimiento a otra de las obligaciones que sostiene la norma, que tiene que ver con la disponibilidad de los datos abiertos y utilizables. Ya esto básicamente es para quien quiera hacer gestión. Y acá ustedes pueden acceder a los datos, bueno, además de ciertas estructuras que ha establecido el Consejo para la Transparencia, que administra en conjunto con Contraloría esta página, que tiene comparadores y cosas por el estilo. Además, ustedes pueden obtener los datos en formato de JSON si es que alguien de la academia, por ejemplo, quisiera hacer análisis, ¿ya? Obviamente, aquí se respeta de manera total, o sea, de partida esto solamente cubre aquellas que por ley se publican. Acá no entran las declaraciones sujetas a transparencia pasiva, que son la gran mayoría de las declaraciones, hay que decirlo. Y además, esto respeta todos los temas de reserva de datos personales que la ley contempla, ¿ya? Bueno, adicionalmente, hacemos clic en el declare aquí y me va a llevar a esta página de la clave única, donde ingreso mi root, mi clave única, le doy a ingresar. Puede que se demore un poco, porque estamos en marzo y hay mucha gente declarando, así que quizás me va a costar entrar un poco. No, son los firewall acá de Contraloría. Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad. Entonces, puede que demore un poco. Pero básicamente, esto es con lo que se van a encontrar. Vamos a hacer el ejercicio porque a veces efectivamente corresponde a más que un tema de la red, ¿cierto? Corresponde a un tema de que hace un bloqueo inicial. Ahí está. ¿Se fijan? Avanzó bastante más rápido después. Bueno, aquí obviamente hay ciertas cosas que ustedes no van a ver, que tienen que ver con el perfil que está relacionado con mi trabajo, pero si me voy a inicio, ¿cierto? Me va a entregar estas tres opciones y voy a generar, para que no piensen, no, el jefe del departamento no tiene idea cómo hacer la cuestión, voy a generar un error de manera adrede, ¿cierto? Porque es algo que pasa bastante, sobre todo cuando la gente tiene que rectificar. Entonces, la gente a veces nosotros le decimos que tiene que rectificar y me dice, oiga, no puedo editar mi declaración. No, nunca va a poder editar su declaración. Las declaraciones juradas, una vez firmadas, no se pueden tocar. Y no me deja hacer una nueva porque tengo un borrador. Ya, entonces, ¿qué pasa? Y voy a replicar el ejercicio. Yo pongo registrar nueva declaración, ¿cierto? Pongo registrar nueva declaración con datos usados anteriormente porque
Por si ustedes no lo saben, el sistema me permite clonar declaraciones anteriores, lo cual es un ahorro de tiempo inmenso, porque eso quiere decir que toda la información respecto al rol, a la foja, etcétera, yo no tengo que volver a digitarla, ¿ya? O tampoco imprimir la declaración y volver a copiarla. Ahora, eso también nos generó un problema mayúsculo al principio, porque la gente no actualizaba la declaración. Entonces el monto que puso el 2017, lo puso el 2018, lo puso el 2019. ¿Qué decidimos nosotros? Les vamos a borrar los montos. Entonces, cuando nosotros clonamos, ¿cierto? Hay una regla que se echa a andar en marzo, más o menos segundo semestre, segunda semana de febrero hasta mediados de abril, en la cual, y el sistema les avisa que para efectos de que la persona no cometa errores involuntarios, ese dato se va a llevar a cero, ¿ya? Y eso implica, y ojo, porque no ocurrió, nosotros no solamente vemos la oportunidad, también vemos el contenido, y nos dimos cuenta que en los primeros años había muchos errores de monto, y eran todos porque la gente había mantenido el monto. ¿Por qué? Porque hubo que cambiar la forma de entender las declaraciones. Yo trabajé en la oficina de parte de la Contraloría, yo veía las declaraciones en papel, y una vez se veía que la declaración venía en blanco, y que como nadie la revisaba, en realidad nadie le ponía demasiado interés. Entonces, muchos de los primeros declarantes estaban acostumbrados a no ingresar nada. Y cuando les llegó la primera comunicación de Contraloría diciéndole, sabe que usted me omitió un vehículo, se equivocó en el monto, hubo como que de alguna manera reeducarlo. Los que declarábamos por primera vez quizás entramos directamente a, sin ese como problema, pero como había mucha información perdida en lo que tenía que ver con declaraciones, de alguna manera fuimos abordando mediante como la educación y la comunicación que la gente tomara el peso de que ahora las reglas del juego de alguna manera habían cambiado y que hay un fiscalizador para estos datos, ¿ya? Bueno, después de eso vuelvo al ejercicio que estaba haciendo y como les decía, entonces yo digo registrarlo utilizando los datos de mi última declaración y me va a decir que ya existe una declaración en estado borrador. Esto es bien sencillo. El sistema no deja tener en paralelo dos proyectos de declaración. Si yo quiero empezar una nueva, tengo que eliminar la antigua. ¿Cuáles son las dos posibilidades que eso me deja? O en vez de iniciar una nueva, edito la que tengo, o bien, el ejercicio que voy a hacer yo, porque la idea para que sea más gráfico hoy día es mostrarles cómo se hace una declaración desde cero, voy a mis declaraciones, donde me va a mostrar, ¿cierto?, todas las que yo tengo, y aquí está la que está en borrador. Yo la puedo seleccionar y eliminar. ¿Está seguro? Estoy seguro. ¿Ya? Obviamente, si yo trato de eliminar una declaración que ya está procesada, no me va a dejar. Solamente deja en caso que estén en estado borrador. Lo mismo ocurre con archivar. ¿Ya? Ahora que ya superamos ese impasse, ¿cierto? Yo puedo registrar una nueva declaración. Nuevamente en el ejercicio, no es lo que vamos a hacer, pero yo le puedo decir que voy a declarar una declaración voy a hacer una declaración con datos ya usados, ya ingresados, y me pregunta, ¿es la última? Probablemente va a ser la opción más habitual, o bien yo puedo seleccionar otra, ¿ya? Y si yo le pongo, es una anterior, me va a hacer un listado de todas las declaraciones que yo alguna vez presenté, yo selecciono la que efectivamente quiero tomar, le doy a registrar y va a traer todos los datos adicionales, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio para que vean el mensaje. Voy a tomar quizás la última que hice, le voy a poner registrar, y si se fijan acá me aparece el aviso. Para propiciar la debida actualización de los montos de diversos campos, estos no serán copiados al efectuar una declaración con datos antiguos. Es decir, los campos que nosotros sabemos que cambian, avalúos fiscales, probablemente los pasivos, las inversiones, ¿cierto? Todas esas cosas que nosotros entendemos que van a cambiar año tras año, ya son los datos que no se copian, ¿cierto? Se llevan a cero para que en este caso el declarante se vea obligado a volver a ingresarlo, ¿ya? Vamos de nuevo a eliminar para ahora sí poder partir de cero. Entonces vamos a partir de cero con la nueva declaración y aquí vamos a ir avanzando. Algunos ámbitos quizás los vamos a pasar más rápido porque son de poco uso para centrarnos en aquellos en los cuales efectivamente quizás hay un par de cosas más que informar, ¿ya? Aquí están todas las secciones, como yo les decía. El más habitual, el que vamos a ocupar ahora, es la actualización periódica de marzo. La actualización periódica de septiembre la vamos a crear un poquito antes de septiembre, ¿ya? Porque por una cosa tan sencilla como el hecho de que hayan dos periódicas, yo estoy convencido que si tengo la de septiembre ahora, la gente me va a poner septiembre. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer, no sé, probablemente, y ojo, a veces no es por fía de la gente, también puede ser sencillamente que se le corrió el mouse a última hora. Entonces, la vamos a hacer probablemente a finales de agosto, ¿ya?
Si yo pongo la actualización periódica de marzo, ¿cierto? Aquí hay una primera alerta, porque este campo también lo tuvimos que reiniciar. Antiguamente no se reiniciaba. ¿Y eso qué pasaba? Que el año 2022 yo tenía gente haciéndome su primera declaración 2017. ¿Ya? Porque clonaba. Y claro, la información estaba correcta, actualizaba los montos, ya sea porque lo obligamos o porque lo hacía de iniciativa propia, pero, por ejemplo, el periodo no estaba siendo para nosotros un dato confiable. Pero yo tampoco puedo asumir que el periodo siempre va a ser el año en curso, porque también la propia Contraloría dice, sabe que usted me debe su declaración del año pasado. Entonces a veces ustedes quizás se van a ver, ojalá que no, pero se van a ver en la obligación de declarar de un periodo anterior. Entonces acá están todas las secciones, pero si yo selecciono, por ejemplo, el 2024, me dice, ¿está seguro de seleccionar un periodo anterior al año en curso? Y si yo le digo que sí, me deja un mensaje en rojo. Muchas de las cosas, como le digo, que no pueden ser bloqueantes, van a ir apareciendo de esta manera. Importante, tenga ojo, tenga cuidado. ¿Ya? Obviamente, si alguna vez les llega un correo diciéndole, oiga, usted se equivocó en tal cosa, espero que no. ¿Ya? Pero si le llega el culpable, efectivamente soy yo, bueno, no yo, pero nosotros, mi equipo, ¿ya? Si le llega y tienen que hacer una rectificación a requerimiento de órgano fiscalizador, es importante considerar esto. ¿Ya? Aquí, obviamente, va a pasar lo del periodo anterior, acá hay más posibilidades de que el error corresponda a una DIP anterior, y acá también les va a tener que, les va a desplegar esta lista donde ustedes pueden seleccionar cuál es la DIP que van a rectificar. ¿Ya? Eso también es importante. En este caso particular, vamos a tratar de ir con una declaración lo más habitual posible. Voy a avanzar en algunas cosas para que podamos pasar a las siguientes instancias. Ya, bueno, luego los datos personales que vienen precargados. Esto tiene que ver con el perfil que ustedes tengan. ¿Ya? Ojo, con el perfil que ustedes tengan, no con la clave única. Independiente que yo me lo quedo con mi clave única, estos datos vienen del perfil del sistema DIP. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces hay gente que, no sé, ha intercambiado sus apellidos, ¿cierto? Y se sabe que yo tengo una sentencia de que yo cambié el orden de mis apellidos y no está correctamente definido en el sistema DIP, ¿ya? Entonces, claro, eso no tiene que ver con que el cambio se haga en la clave única. Ahí lo que hay que hacer es comunicarse con el administrador DIP para que él pueda modificar el perfil, ¿ya? Si es que eso ocurriera, si lo menciono es porque efectivamente hay gente que nos ha contactado diciendo no se refleja la realidad porque en mi caso existió este cambio, ¿ya? Algunas cosas que son importantes, bueno, la lista de profesiones y oficios es una sola lista, se maneja acá desde Contraloría, ¿ya? Obviamente, si ustedes no encuentran la de ustedes, siempre van a tener la posibilidad de poner otra y tipear la que le corresponda, ¿cierto? En este caso particular, vamos a hacer mecánico industrial. Ya, en el caso, bueno, donde declaro, por supuesto, estas cosas que son como autoexplicadas, no las vamos a abordar con tanto detalle, ¿ya? Y aquí ya ven que empiezan a aparecer estas marcas de datos reservados. La marca entre paréntesis me señala cuando es obligatorio, ¿cierto? El apellido materno o segundo apellido, no es que no sea obligatorio, ¿ah? Tiene que ver con que también, por ejemplo, a veces hay declarantes que son extranjeros y hay países que no ocupan el segundo apellido. Por eso no se dejó como obligatorio, porque si no esa gente no podía avanzar o tenía que replicar su segundo apellido, ¿ya? Y también les marca cuando es el dato reservado. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, vamos a ingresar, ¿cierto? Cualquier información. Y acá en el estado civil, ya me aparece obviamente casado, conviviente civil, divorciado, separado judicialmente, soltero y viudo. Si yo pongo casado conviviente civil, me va a marcar, obviamente me va a obligar a declarar los datos de mi cónyuge conviviente civil. Esto, como bien dijo Valeria, no guarda relación con el régimen patrimonial. A mí el régimen patrimonial me permite decir en algunos casos que no voy a querer declarar el patrimonio de mi cónyuge, ¿ya? Pero cosas tales como las actividades de mi cónyuge o la individualización de mi cónyuge o conviviente civil, ¿cierto? Esas no están sujetas a la voluntariedad, esas se declaran siempre, ¿ya? Por lo tanto, desde el momento en que yo digo que soy casado o que tengo un conviviente civil, ¿cierto? Estos campos son obligatorios. Por otro lado, si yo pongo divorciado, ya no me lo va a pedir, ¿ya? Ahora bien, si yo pongo casado, bueno, además de los datos, ¿cierto? De la cónyuge o conviviente civil, ¿cierto? Me va a preguntar si declaro los bienes. Y aquí es donde yo les decía, yo le voy a decir que sí, inmediatamente me va a aparecer esta página.
¿ya? Lo que hace aquí es un aviso importante, ¿cierto? Me está explicando cómo debo hacerlo, que ya que yo marqué que sí, se me va a habilitar esta pestaña, ahí está el scroll famoso y yo le puedo dar cerrar, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, va a depender del régimen patrimonial algunas cosas. Y por ejemplo, si yo pongo separación total de bienes, me va a dejar marcar que no. Pero si yo pongo sociedad conyugal, me va a volver a poner el mensaje, ¿cierto? Y no me va a dejar marcar que no. Es decir, entiende el sistema que dependiendo del régimen patrimonial, yo puedo perder la posibilidad de elegir. Y en caso que yo esté casado, sociedad conyugal, o tengo un acuerdo de unión civil en comunidad de bienes, creo que es el concepto, ¿cierto? La situación va a ser obligatoria. Por otro lado, si es separación total de bienes, yo nuevamente voy a poder elegir si es que quiero hacerlo, venga de nuevo la imagen, o si es que no, ¿ya? En este caso particular, para efectos del aviso, perdón, del ejercicio, vamos a poner que sí, ¿ya? Si se fijan acá abajo, todavía está achurado, ¿ya? El concepto. Bueno, servicio entidad, esto es importante. En particular, bueno, yo estoy en la Contraloría y en la Contraloría Testing, pero una persona que se cambie de servicio, dependiendo de cómo haya sido gestionado su perfil, puede tener acá más de de un servicio. Y incluso una persona que, por ejemplo, fue candidato puede tener también el perfil de CERVEL cargado. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ha ocurrido particularmente con gente del ámbito de las elecciones populares, que al no fijarse hacen su declaración por CERVEL. Entonces, hacen su declaración por CERVEL como candidato, lo que es correcto, ¿cierto? Pero también después son electos y tienen que hacer una declaración por el municipio y seleccionan CERVEL. Y como eso corresponde a otra normativa, ¿cierto? A otra obligación y a otra entidad fiscalizadora, nosotros como Contraloría no podemos ni siquiera mirarla. Y eso implica, evidentemente, que no cumple con la 20.080. Entonces nos hemos encontrado con casos donde se han iniciado los sumarios y el sujeto obligado dice, oiga, yo tengo todas mis declaraciones, aquí está la 21, la 22, la 23, todas hechas por CERVEL. Ninguna de esas sirve para nosotros. Por lo tanto, el hincapié, lo que les quiero decir, es la importancia de fijarse, porque nuevamente no tenemos para qué ir al caso de un candidato que tiene CERVEL. Ustedes se cambiaron del Ministerio de Defensa al Ministerio de Salud, ¿cierto? Si tienen que hacer la asunción por el Ministerio de Salud y la hacen por el Ministerio de Defensa, el jefe de servicio es otro. Por lo tanto, no va a poder una suplir la otra, ¿ya? Para que eso lo tengan en consideración. Bueno, en este caso de elegir Contraloría, ¿por qué les mencionaba anteriormente el tema de los profesiones? Es porque otros campos, como por ejemplo el de cargo o función, ya no depende de un listado de Contraloría. Acá cada servicio carga su propia lista. Eso quiere decir, si lo que ustedes desempeñan no les aparece, la comunicación no es con nuestra mesa de ayuda, sino que es directamente con el administrador DIP para que él pueda tomar las precauciones del caso, ¿ya? En este caso particular, ¿cierto? Vamos a poner, no sé, fiscalizador, ¿ya? Y aquí hay un cambio, si es que alguien ya había declarado, generamos el concepto de subnumeral para algunos de los ítems, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el numeral 1, como bien les comentaba Valeria, tiene una serie de sujetos distintos que van desde el presidente hasta la gente de relaciones exteriores, y algunos de ellos son participantes de compras o considerados jefes de servicio y otros no lo son. Entonces nos vimos en el inconveniente de cómo íbamos a integrar estas nuevas obligaciones que la actualización de la ley de compra establece para que todo el mundo pudiera hacerlo, ¿ya? Lo que quedó, y aquí les voy a pedir que pongan ojo a este sector que estoy ahora destacando, entre valores, ya, no importa, si lo podemos hacer después de nuevo, entre valores y mandato, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo voy a seleccionar el numeral 14, que es el personal obligado de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.886, es decir, en la ley de compra, yo lo voy a seleccionar, bueno, me va a dar un mensaje, pero que ahora no viene al caso, si se los voy a mencionar, ¿ya? Y le doy siguiente guardar, ¿cierto? Me faltan datos. Bueno, aquí tengo que poner el grado, que el grado es básicamente lo que también es un listado del servicio, por lo tanto, si ustedes no tienen el grado, no encuentran el grado que les corresponde, deben comunicarse con su administrador DIP. Vamos a poner los datos que nos faltan para poder avanzar. Y esto también es relevante
ya es si yo soy o no soy el jefe de servicio. Voy a volver a esto porque lo que les quiero mostrar primero, como les decía, es en este sector. Vamos a poner que no en este caso particular, ¿ya? Y entre valores y mandato. Entonces yo le doy siguiente guardar y se fijan que ahí me apareció una nueva sección, ¿ya? Como les explicó Valeria, lo que tiene que ver con la ley de compra no es obligatorio para todos. Por lo tanto, el sistema quedó parametrizado para que en determinados casos, cuando yo seleccione uno de los numerales en los cuales efectivamente existe esta obligación adicional, esta parte exista. Si yo por el otro lado no voy a eso, sencillamente nunca les va a aparecer. Es decir, aquellos de ustedes que sean sujetos obligados, que no tengan que declarar por compra, ni siquiera se van a dar cuenta del cambio. Pero quienes sí, lo van a ver, ¿ya? Me voy a volver porque hay un par de cosas que quiero abordar. Lo primero es que el sistema, sin obligarlos, les va a avisar en caso de que ustedes seleccionen un numeral distinto al que están perfilados. Cuando su administrador DIP los crea en el sistema, dice, esta persona yo lo estoy creando por tal motivo, porque es declarante voluntario, porque es fiscalizador, porque es tercer nivel jerárquico. En este caso particular, por ejemplo, si yo selecciono el numeral 10, me va a decir, ojo, usted seleccionó un numeral distinto al que tiene informado por su administrador, ¿ya? Entonces, eso es importante para que quizás, si ustedes dicen, no, o sea, yo soy numeral 9, no soy numeral 10, se contacten con su administrador para que él pueda hacer la corrección. Y quizás más importante aún, ¿ya? Es que si yo selecciono, por ejemplo, el numeral 1, me va a aparecer en rojo. Ojo, si usted selecciona un numeral entre el 1 y el 4, su declaración va a ser publicada, ¿ya? No pasa tanto con el 1, pero pasa bastante con el numeral 4, que hay gente que declara en el sector municipal y que dice, ah, el 4 es el municipal. Pues están alcaldes, concejales y core, ya. Declara el 4 y sus declaraciones terminan publicadas, ¿ya? Obviamente el sistema me avisa, ¿ya? No me va a decir, usted está equivocado, porque efectivamente puede ser que el error provenga del administrador DIP, que no actualizó, por ejemplo, el dato. También ocurre bastante que una persona que trabajaba en un municipio luego es electa en un cargo en el mismo municipio. Entonces, por eso lo que hace el sistema es avisar. Se van a ir encontrando con estos mensajes en rojo o en azul que les van a ir ayudando en ese sentido. ¿Ya? Esto es lo que yo les mencionaba, que en algunos casos, en algunos numerales, como por ejemplo en el 1, se creó un subnumeral. Si yo selecciono el 2, no existe el subnumeral. ¿Por qué? Porque en el numeral 1, ¿cierto?, los subsecretarios son considerados jefes de servicio, los jefes de servicio son jefes de servicio, obvio. Pero, por otro lado, hay algunos que no. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a me voy al numeral 2, no me va a exigir, ¿cierto? De hecho, me va a decir, ojo, como usted cambió el tipo de sujeto obligado, ya no existe la obligación de estos datos adicionales. Por lo tanto, estos registros se van a borrar. Me va a avisar que yo los estoy borrando. Yo le voy a decir que sí y efectivamente se van a borrar, ¿ya? Por otro lado, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Me voy a cambiar, por ejemplo, acá a Contraloría, que para que no me dé el mensaje, me avisa así que la declaración va a ser publicada porque es lo que compete, y acá yo puedo seleccionar el tercer nivel jerárquico de Contraloría o los funcionarios obligados por la ley de compras, que nuevamente, si yo lo hago, me vuelve a aparecer los valores obligatorios adicionales. Lo último que les quería mostrar de acá es el tema del jefe de servicio. Si yo señalo que soy jefe de servicio o alguno de los sujetos señalados en el inciso tercero del artículo 7º, esto es clave. La mayoría de la gente se queda con la primera parte y dice, yo no soy jefe de servicio, no declaro. Ya. ¿Qué pasa? El artículo 3º del artículo 7º dice que son todos los sujetos obligados del numeral 1 al 4 y el numeral 14. ¿Ya? Hemos recibido algunos reclamos porque dicen, ¿sabe qué? Me están induciendo al error, porque no me están diciendo claramente que yo, como persona de compras, debo declarar a mi red familiar. Ya, el problema es que la ley modificó la 20.880 y los incluyó en el inciso tercero del artículo 7º. Por lo tanto, esta pregunta quedó exactamente igual. Lo que dice ese inciso tercero es que los jefes de servicio, así como los sujetos obligados de los numerales 1 al 4 y el 14, deben declarar su red familiar. Eso es básicamente, ¿ya? El legislador fue bastante rudo con la gente de compras públicas, ¿ya? Hizo dos cosas. Los asimiló a las autoridades en cuanto a la declaración de la red familiar, lo que tiene lógica por el tema de los conflictos de intereses, o potenciales conflictos de intereses, y además le subió la vara en relación a que una serie de cosas, que son las que estamos viendo en este campo adicional, que vamos a pasar por ahí, que para la mayoría de los sujetos obligados eran voluntarias y siguen siendo voluntarias, para ellos son obligatorias, ¿ya? Esos son como los dos grandes, de alguna manera, exigencias adicionales que generó el legislador en relación a
la gente de compras públicas. Que si ustedes me preguntan a mí, esto es una opinión netamente personal, lo más probable es que esto siga avanzando y que el día de mañana seamos más los sujetos obligados, que vamos a tener mayor nivel de no sé, exigencia, ¿ya? Es como un poco la línea. Chile está en eso. La declaración de interés y patrimonio es desde la probidad un instrumento para intentar combatir cualquier atisbo de corrupción. Por lo tanto, es relevante y lo más probable es que estos estándares sigan subiendo, ¿ya? Bueno, si yo declaro que sí, obviamente pongo aplica o no aplica pariente. No aplica si es que efectivamente no tuviera ningún pariente que declarar, y aplica en ese caso. Obviamente puedo agregar, ¿cierto? Y acá me va a decir cuáles son los datos reservados, como el parentesco, cuáles no, y me va a decir cuándo ese dato queda reservado en caso de que sean menores de edad. De todas maneras, aquí hay varios ámbitos, pero el principal que hay que tener en consideración es que aunque la declaración se publique, no todos los familiares se publican. Y datos como el RUT, ya sea del sujeto declarante, de su cónyuge conviviente civil o de su red familiar, no se va a publicar nunca, ¿ya? ¿Tiene hijos sujetos a patria potestad? Bueno, aquí también siempre trato de decir, si es que la persona tiene hijos menores de 18 años que están sujetos a patria potestad, no quiere decir que los tenga que declarar. Es solamente en caso que tengan bienes que deban declararse porque sean administrados por el sujeto, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente pone que sí, declara a su hijo y después pone no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Si en realidad ese es el escenario, bastaba con que dijera que no, ¿ya? Es decir, esto no es una obligación de declarar a los hijos, solamente declarar los bienes de esos hijos en caso que sean administrados por el declarante, ¿ya? En este caso particular voy a poner que no, ¿ya? Bueno, aquí vamos ya un poco más en tierra derecha de lo que son las actividades. Si se fijan, esto estaba como achurado. Ahora que yo pasé la parte de los antecedentes del declarante, se habilita la parte de intereses y patrimonio. En este caso dice que son los míos, intereses y patrimonio de Gustavo Rivera. ¿Por qué? Porque si yo acá hago clic en este botón, selecciono a mi cónyuge, me dice los intereses y patrimonio y replica de alguna manera todos los ámbitos que son obligatorios de declarar también para el cónyuge conviviente civil, ¿ya? En el caso de las actividades, ciertas cosas que me interesaría relevar, como yo les decía, siempre hay que tener claridad de que es el tiene o no tiene lo primero que yo voy a tener que seleccionar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en los últimos 12 meses no he participado en ninguna actividad, tampoco participo actualmente y no conozco ninguna actividad que realice mi cónyuge conviviente civil, lo cual es bastante difícil, ¿cierto? Pero que no la conozca, pero sí puede ser que no desarrolle ninguna actividad económica, simplemente pongo no tiene, ¿ya? Siempre voy a encontrar este siguiente guardar, ¿ya? ¿Por qué es importante dar la siguiente guardar? Porque si ustedes se fijan, yo me puedo mover libremente por el formulario, ¿ya? Pero si yo le doy al siguiente guardar, ¿cierto? Y después me salgo de la declaración, vuelvo a mis declaraciones, selecciono la que estoy haciendo, le pongo editar, todos los datos que yo ya ingresé están y que yo hice el ejercicio de dar la siguiente guardar, no tengo que volver a registrarlos, ¿ya? Por eso es importante, quizá como un mecanismo de hacer el proceso más fluido, ir avanzando y siempre poniendo siguiente guardar, ¿ya? ¿Qué es lo que les quería mencionar? Muchas veces la gente se confunde y dice, por ejemplo, yo hago clases en una universidad, ya hago clases desde el año 2020. Eso quiere decir que durante los últimos 12 meses hice clases, por lo tanto tengo que declararlo como actividades que haya participado en los últimos 12 meses y también tengo que declararlo como actividad que participo a la fecha de la declaración. No, la idea es separar las cosas. Para los últimos 12 meses son aquellas actividades que yo desarrollé y que ya no desarrollo, ¿ya? Y para todo el resto, para lo que yo hoy día hago, el sistema, cuando yo le doy tiene, ¿cierto? Y pongo declarar, me va a decir una fecha de inicio. Esa fecha de inicio puede ser el año 2000 si es que yo llevo 25 años haciendo clase, ¿ya? Y así es como se cubre el tema de los últimos 12 meses, ¿ya? Ese es, en el fondo, no es algo grave, pero que es habitual que ocurra, ¿ya? En este caso particular, vamos a poner no tiene. Estoy haciendo el ejercicio que yo mismo dije que no había que hacer, que era dejar la declaración en blanco. Y pasamos a otro. Hay quizás dentro de la normalidad, ¿cierto? Dentro de la habitualidad más que de la normalidad, dos grandes ítems con los cuales una persona, un ciudadano, un funcionario público de a pie se va a encontrar, que son los bienes inmuebles y los bienes muebles registrables, particularmente los vehículos.
y los pasivos, lamentablemente. Todo el resto de las cosas va a ser mucho menos habitual que la persona lo tenga, por lo tanto, me voy a enfocar en aquellas cosas en las cuales efectivamente nos vamos a encontrar más, ¿ya? Si yo digo que tengo un bien inmueble ubicado en Chile, ¿cierto? Le doy a declarar, me va a generar esto. Acá está lo que yo les decía. Si se fijan, estas dos pestañas están achuradas. Yo no puedo pasar ahí. Ahí estoy pidiendo que el sistema me bloquee y me diga que me falta algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo soluciono esto? La primera vez que yo le doy guardar, se habilitan las pestañas, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Obviamente le di guardar y no ingresé nada, por lo tanto me va a tirar 1000 errores, ¿ya? Vamos a hacer un registro ficticio, ¿cierto? Si se fijan ahí me va dando ciertos tips, por ejemplo, solo números enteros. Obviamente si yo acá quiero ingresar una letra, ustedes no lo ven, pero estoy tratando de ingresar una letra, no me deja, ¿ya? Derechamente el sistema tiene bloqueado cualquier carácter que no sea número, ¿ya? Y en el avalúo fiscal lo mismo. ¿Ven? Si yo lo intento, y es más, me dice que solamente puedo ingresar números enteros. Entonces, si yo, por ejemplo, trato de ingresar una coma, ahí me da un mensaje. Me dice carácter no permitido, no se permite el uso de puntos ni comas, ¿ya? Ya, entonces, acá llegamos a otra cosa que les quería decir. Mucha gente me decía, ¿sabe qué? Me llegó un mensaje porque me dijeron que el monto que yo seleccioné, perdón, me alejé mucho, el monto que yo seleccioné está erróneo. Pero yo declaré la mitad del avalúo fiscal porque en realidad yo soy dueño de la mitad de la propiedad porque la otra mitad es de mi cónyuge o convivente civil. Y nosotros decíamos, no, usted tiene que declarar siempre la totalidad del valor y después nosotros por otras vías vamos a saber que usted no es dueño de la totalidad del inmueble, ¿ya? Para evitar esos problemas generamos este ítem donde se lo van a encontrar transversalmente en otras cosas, como por ejemplo también en los vehículos, donde ustedes pueden decir que no son los dueños de la totalidad del bien, ¿ya? Esto puede ocurrir también, por ejemplo, con herencias o con, insisto, compras en conjunto simplemente. Entonces, si es así, ustedes pueden decir que no son y pueden ingresar, por ejemplo, el 50%, ¿ya? Luego, de eso ingresan la fecha de adquisición, la clase de propiedad, que todo esto fue mencionado por Valeria, y acá es súper importante el domicilio, sí y no. De acá va a depender si este dato en la declaración que se entregue, eso no es público. Si yo pongo que sí, obviamente va a quedar como reservado. Lo que yo siempre digo, si ustedes viven en un departamento y tienen bodega y estacionamiento, pónganle reservado, o sea, pónganle que es el domicilio a los tres, no es que uno duerme en el estacionamiento, ¿cierto? Pero la información que yo estoy entregando, si bien no es completa, es poco aconsejable. En el fondo, si yo solamente marco el departamento como vivienda, no así el estacionamiento y la bodega, igual estoy publicando al menos la dirección del edificio. Entonces, tengan esa precaución. Si viven en departamento, marquen como domicilio el departamento, la eventual bodega y el eventual estacionamiento. Obviamente, si es un departamento que tienen para arrendar, no, ahí tienen que poner que no es el domicilio, ¿ya? Eso es lo concerniente a los bienes inmuebles, ¿ya? En el extranjero vamos a poner que no, ¿cierto? Derecho y agua y concesiones muy poco habitual, así que en honor al tiempo lo vamos a pasar rápido. En el caso de los bienes muebles registrables, quizás aquí es donde se van a encontrar con el problema del scroll que yo les decía, ¿ya? Si se fijan, yo estoy viendo aquí vehículos motorizados y aeronaves, pero más abajo están las naves y artefactos navales y los otros bienes muebles registrables, ¿ya? Para efectos de que esto me permita avanzar, ¿ya? Voy a dejar a cada uno como no marcado pa- para que después podamos ver el bloqueo, ¿cierto?, que el sistema hace. Y vamos a ingresar acá a los bienes inmuebles, ¿ya? Donde yo tengo que seleccionar liviano pesado, ¿cierto? El tipo de vehículo, puede ser una camioneta, el modelo lo tipeo, el año de fabricación, etcétera. Acá también yo puedo seleccionar si es que no soy propietario de la totalidad del bien, si es que no sé, soy dueño solamente de un 20%, ¿ya? Este registro también a propósito, ¿cierto? Lo vamos a dejar incompleto. Si se fijan, en el momento que yo lo dejo incompleto, a diferencia del registro que dice más arriba, donde aparece en blanco, acá el registro queda en rojo. Es decir, el sistema me está avisando que el registro está incompleto, ¿ya? ¿Qué otra cosa es
relativamente habitual, ¿cierto? Quizás el participar en alguna sociedad o tener acciones. En ese caso, lo que yo hago es poner declarar. Nuevamente estoy con una pestaña que no aparece disponible en primera instancia. En este caso tiene una justificación porque está asociada a una pregunta, ¿ya? En este caso yo puedo, por ejemplo, seleccionar que tengo derechos. Me va a preguntar si yo voy a declarar por cantidad o porcentaje, es decir, la cantidad, perdón, por ejemplo, acciones. Entonces, la cantidad de acciones que yo tengo o el porcentaje que éstas representan. Si yo digo cantidad, solamente me va a permitir números enteros, no me va a dejar coma, ¿cierto? Si yo digo porcentaje, sí me va a dejar incluir la coma, ¿cierto? Pero no debería dejarme poner 1000, por ejemplo, porque evidentemente no puedo ser dueño del 1000%. Si las propiedades llegan solo hasta 100, ¿ya? En este caso, vamos a poner, por ejemplo, cantidad como que yo tuviera 562 acciones, ¿ya? Tengo que señalar la razón social y el RUT, ¿cierto? La fecha en que las adquirí. Si voy a declarar el valor libre o el valor corriente en plaza, ¿cierto? El valor corriente en plaza es lo que a mí me costaría el día de hoy adquirir esa misma participación. Los gravámenes, y aquí la parte que es como bien relevante que mencionaba Valeria, tiene que ver con la posibilidad de ser controlador o influir de manera decisiva en la toma de decisiones, ¿ya? Si yo pongo que sí, porque, por ejemplo, soy dueño me va a cambiar a porcentaje, soy dueño del 100%, ¿cierto? Evidentemente soy el controlador de la sociedad. Y si yo digo que sí y le doy a guardar, se va a habilitar la pestaña controlador. ¿Por qué? Porque la normativa señala que cuando yo soy controlador de una sociedad, debo declarar todo el patrimonio de esa sociedad, ¿ya? Eso quiere decir que esta pestaña me va a decir que yo debo indicar si esa sociedad tiene o no tiene bienes inmuebles citados en Chile, derechos de aprovechamiento de agua, concesiones, etcétera. Si yo por algún motivo no ingreso eso, y aquí voy a hacer un spoiler, voy a avisar la confirmación de datos, automáticamente me lo va a dejar marcado como error, ¿ya? Entonces es importante que si yo voy a declarar y soy controlador, ¿ya?, tenga el cuidado de, acá en esta pestaña, señalar no tiene en caso de que no tenga, y obviamente declarar en caso de que la sociedad que yo tenga efectivamente cuente con alguno de esos bienes, ¿ya? Esto es para la gente que en vez de tener la casa a su nombre, tiene una empresa y a nombre de esa empresa tiene la casa, ¿ya? Pasa en otros países, no pasa en Chile eso. Bueno, luego de eso, y con esto más bien abordado, podemos darle a guardar y cerrar, ¿ya? Vamos a dejar, como les decía, algún caso ahí como no marcado para que el sistema me genere el error, ¿ya? En el caso de los valores, ya hay una gran diferencia. A veces la gente, por ejemplo, ya no ocurre tanto, pero yo le decía, usted no declaró su participación, por ejemplo, en Cencosud. Entonces la gente decía, sí, lo declaré en valores. Ya, pero valores no es lo mismo que derechos o acciones. ¿Por qué? El formulario tiene dos grandes ámbitos que trata de abordar, que es el patrimonio y los intereses, ¿ya? Las actividades apuntan netamente a los intereses. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo que decir si, por ejemplo, trabajé en una empresa, si fui gerente de algo, de una fundación, etcétera, ¿ya? Y el caso particular de los derechos y acciones tienen una ambivalencia, un doble rol. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga participación en una empresa es tanto un efecto patrimonial, ya que esa participación tiene una valoración monetaria, pero también de intereses. El hecho de que yo tenga participación en una empresa también puede en algún momento implicar que un funcionario público pueda encontrarse en una situación en la cual tiene que abstenerse de tomar una decisión. Entonces, desde esa lógica, es importante separar los valores de los derechos o acciones, porque un fondo mutuo es un servicio que yo contrato con el Banco Santander, por ejemplo, pero yo no soy dueño de una parte del Banco Santander. Por otro lado, si yo tengo acciones del Banco Santander, efectivamente soy dueño de una parte minúscula quizá de ese banco, de esa empresa o de esa sociedad. Entonces, las acciones tienen que declararse en los derechos como participación, ¿ya? Los valores, por otro lado, son servicios que uno puede contratar y que no tienen necesariamente que ver con el hecho de que yo participe de esa entidad en particular, ¿ya? Y eso es importante, como les digo, porque este campo de derechos o acciones es el que juega el doble rol de incidir tanto en las actividades como en lo patrimonial, ¿ya? Bueno, en el caso de los valores, si yo pongo que tengo, nuevamente me va a aparecer la lista, ¿cierto?, de todas las cosas que la normativa
señala, hay un dictamen de esto, de hecho estaba en la presentación de Valeria y está también en los datos, así como documentos de interés de la página, donde la Contraloría determinó cuáles son los que se consideran valores y cuáles son los que no se consideran valores, ¿ya? Y bueno, nosotros seleccionamos, más allá del nombre, estos otros instrumentos que están definidos en la ley de compra, que son básicamente las cuentas o libretas de ahorro, los APB, los depósitos a plazo y los seguros, ¿ya? Esto, para la gran mayoría de los sujetos obligados, sigue siendo voluntario, ¿ya? Los van a encontrar, de hecho, en otros bienes financieros y físicos que señala ahí claramente que es voluntario, ¿ya? Pero para quienes están en la hipótesis de las compras públicas, va a ser obligatorio, ¿ya? El formulario de declaraciones bastante estándar, tipo de instrumento, nombre de razón social del emisor, seleccione país con un listado completo, pero con Chile en la primera opción, fecha de adquisición como un calendario, tipo de moneda, peso chileno, euro, UF, dólares o UTM, ¿cierto? Siempre con primera opción en los pesos chilenos y con la obligación de declarar número entero en el caso de pesos chilenos, pero la posibilidad de declarar con decimales en caso de que sean euros o dólares o UTM, etcétera. ¿Ya? Obviamente me borra el monto. ¿Ya? En este caso particular, vamos a seguir con los no tiene para dejar solamente como error aquellos, se me está yendo uno, ¿ven? Aquellos que dejamos a propósito. ¿Ya? El contrato de mandato especial de administración de cartera de valores o fideicomiso ciego es para un grupo muy pequeño de sujetos obligados en una hipótesis de tener mucho dinero en acciones, por lo tanto a la inmensa mayoría de los sujetos obligados no le aplica. Ahora, en caso de que alguien lo tenga, aquí es donde debe declararlo. Y nuevamente, lo que señalaba, también que señaló con bastante detalle en su presentación Valeria, acá el sistema nos ayuda, nos indica cuál es el valor de UTM para que yo pueda calcular más o menos, ¿ya? Si yo pongo que tengo, por ejemplo, y después pongo un monto menor a las 100 UTM, el sistema no me va a dejar avanzar, ¿ya? Por otro lado, si por ejemplo yo acá pongo 70 millones, me arrancaron los ceros, ya, no importa. Ahí está, 70 millones, que obviamente me deja porque está sobre los, perdón, 7 millones basta. 7 millones para estar sobre los 6 millones 800. Y luego cuando tengo que individualizar, digo que tengo un crédito de 8 millones, el sistema tampoco me va a dejar porque me está diciendo la individualización que usted hace es mayor que el total que me está diciendo, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque como eventualmente yo tengo la obligación de juntar acá o sumar pasivos que no lleguen a la 100 UTM, este monto global puede ser mayor que los individualizados. Pero los individualizados no pueden, sumados, no pueden ser mayores que el total. ¿Ya? Aquí tengo que borrar el dato para que me deje decir que no tiene. Ahí sí. Y bueno, lo otro, en el caso de la pensión de alimentos, ahí no hay mínimo. ¿Ya? O sea, la pensión de alimentos, sea cual sea el monto, si es que existe la deuda, debe declararse. Bueno, aquí pasamos también, voy bien con el tiempo, a la otra fuente de conflicto de interés. Esto básicamente es un campo de texto libre donde yo puedo señalar que, no sé, tengo un familiar que quizás no está en las redes familiares o yo no declaro redes familiares, pero tengo un primo que es ministro, no sé, ¿cierto? Uno puede decir, señalar algo así. Si no lo fuera, simplemente pongo que no. Y en los otros bienes, por ejemplo, aquí yo puedo declarar mi APB o un seguro de vida con ahorro si es que no soy de los sujetos de compras públicas. Si soy de los sujetos de compras públicas, evidentemente ese dato es obligatorio, ¿ya? Si yo le pongo que no, ¿cierto? Y como nos dejamos ciertos cazabobos en el camino, si se fijan, acá aparece no disponible. Yo no puedo firmar y enviar al jefe de servicio. ¿Por qué? Porque dejé cosas incompletas. ¿Cuál es la gracia? Que acá el sistema no solo me dice cuáles son esas cosas incompletas, sino que además en este botón de la izquierda, si yo hago doble clic, me lleva directamente a la sección donde está el problema. Entonces ahí yo puedo terminar, por ejemplo, en este caso particular, puedo terminar de declarar.
Obviamente los datos son ficticios. El registro pasa a ser rojo. Le doy siguiente guardar. Digo, ahora sí la puedo enviar. No la puedo enviar todavía porque siguen habiendo marcaciones en rojo. ¿Por qué? Porque en instrumento de valor transable en Chile yo dije que tenía, ¿cierto? Y además los derechos de acciones y en el extranjero los tengo por declarar. Es decir, acá no he manifestado si tengo o no tengo, y acá dije que tengo, pero no especifiqué cuál era lo que tenía. ¿Ya? En este caso particular, nos vamos a ir acá. Este lo habíamos dejado sin, lo vamos a cambiar a no tiene. Y finalmente, en el caso del instrumento de valor transable en Chile, que decíamos que tiene, sencillamente lo vamos a cambiar a no tiene. Y ahora sí que sí, me dejaría... Oh, ya. Era por si estaban atentos. ¿Qué es lo que falta? Falta toda la declaración del cónyuge convivente civil. ¿No? No, yo sé que están aburridos. Así que vamos, sencillamente vamos a cambiar el estado civil, ¿cierto? Vamos a cambiar el estado civil, vamos a poner no aplica, y obviamente ahí me lo va a dejar de exigir y sí me va a dejar mandar mi declaración. ¿Ya? Eso, para no seguir alargándome y en aras del tiempo, muchas gracias por su atención.